Buenas tardes. Buenas tardes, soy Ley Soriano de la carrera de Derecho 4.2. En esta tarde les voy a dar los elementos del tipo penal del artículo 186 del COIT, que es la estafa. Como este artículo se muestra muy largo y solo tengo 5 minutos, voy a pasar de una vez con los elementos del tipo. Empezando por los sujetos. En cuanto a sujeto activo, que se encuentra de color amarillo, tenemos que es monosubjetivo, ya que aquí solo existe un sujeto activo que está tipificado como la persona. Es decir, no se encuentra de forma determinada, por lo tanto es indeterminado, ya que no es específico al mencionarse y que deja la brecha abierta de que puede ser cualquier persona natural. Siguiendo esto, tenemos los sujetos pasivos, que están de color verde, en donde puede ser considerada o también es llamada como la víctima. En aquí se encuentra que puede ser cualquier persona y que solamente basta que se dé un perjuicio económico o patrimonial por parte de la gente. De igual forma, no se encuentra de forma específica, ya que como lo ven aquí, se encuentra solamente una tercera persona o una tercera. Por lo tanto, no es expresado de forma específica, sino más bien que es descrito como un delito que puede afectar a una segunda o una tercera persona, específicamente en su patrimonio, que es decir, es la víctima del sujeto activo. En cuanto a los objetos que tenemos de un color verde, un color turquesa, tenemos que el objeto jurídico o el bien jurídico afectado es el patrimonio del sujeto activo por parte del sujeto pasivo. En este caso, el legislador pretende adecuar el tipo penal de la estafa como para proteger, o la finalidad es proteger el patrimonio de las personas, puesto que el fin del sujeto pasivo es el desprendimiento patrimonial en perjuicio de la víctima, perdón, del sujeto activo. En cuanto a objeto material, tenemos que es la persona o cosa sobre la que recae la conducta delictiva, y en este caso son los fondos patrimoniales. Se tiene que es objeto material personal, ya que en este caso recae la conducta sobre una persona. Como bien lo encuentran aquí, lo tenemos subrayado para un mejor entendimiento, en donde dice induzca error a otra y en donde diga un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera persona. Siguiendo esto, tenemos que es una conducta dolosa, la encontramos de letras rojas, ya que es dolosa, ya que este tipo penal requiere del engaño para obtener o para obtener algo, o es decir, tiene un ánimo de lucro, que en sí es el desprendimiento del patrimonio de una tercera persona que se somete con la intención de obtener un beneficio. En cuanto a los verbos, se encuentran subrayados de color morado y se tiene que el verbo rector es simulación o deformación u ocultamiento. Sin embargo, en las agravantes, en los incisos o numerales tenemos otro que es defraude, entregue, induzca o efectúe, pero de forma principal o general es simulación o deformación u ocultamiento, convirtiéndose en un verbo rector simple, ya que se encuentra separados por la letra O. En cuanto a la estructura típica de la acción, se tiene que este tipo penal es acción, puesto que el delito de estafa se emplea mediante un engaño para provocar un error en la víctima que le lleve a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio de sí misma o de una tercera persona. En cuanto a los elementos especiales, tenemos que los elementos subjetivos se encuentra el beneficio, es decir, ya que la estafa requiere el beneficio patrimonial. Y en cuanto a elementos específicos, que los tenemos con letras verdes, tenemos que son las palabras patrimonial, inversiones, fondos privados, intermediación financiera y patrimonio. En cuanto a las circunstancias agravantes, son las condiciones que concurren en la comisión de un delito que aumentan la responsabilidad de hecho y por lo tanto la pena. En este caso las tenemos con letra azul para un mejor entendimiento, en donde un ejemplo claro, como se ve aquí, es cuando mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pagos similares, cuando sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida, sin legítimo consentimiento de su propietario, se aplicará la pena máxima para la persona y asimismo en los siguientes. En cuanto a la pena, el artículo 186 del COIP sanciona el delito de estafa con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años en 6 casos específicos y que son detallados y que son consideradas como las agravantes. Además, se tiene que también una pena de 7 a 10 años en dos situaciones específicas. Y también se tiene una pena de 30 a 90 días en caso de que la persona emita boletos o entradas para eventos en escenarios públicos sobre el número de aforo autorizado por la autoridad pública competente. Y por último, se tiene una multa de 200 salarios básicos unificados de trabajador en general si se determina la responsabilidad penal de una persona jurídica, que es la que tenemos aquí, en el último. Por último, tenemos las modificatorias de la conducta, que en el COI, el delito tipificado de la estafa, ve varias posibilidades de que este delito se pueda cometer. Pese a ser realizado de una u otra forma, sigue siendo como un delito, sigue siendo considerado como el delito de estafa y va a ser penada de la forma ya descrita. En lo principal se encuentra tipificado de forma general de la siguiente manera teniendo, recayendo sobre mediante la simulación de hechos falsos o la información o ocultamiento de hechos verdaderos induzca a error a otra persona. Pese a eso, el COP está previendo de otra conducta distinta que siga siendo igual considerada como la estafa, que es, por ejemplo, tenemos el defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pagos similares, etcétera. Teniendo esto claro, me despido. Muchas gracias.